Un abrazo, un saludo muy especial. Qué bueno poder encontrarnos hoy en este entremés. Te saludo de nuevo, como te das cuenta, desde mi casa. Aquí, después de 16 días de misión en la Arquidiócesis de Washington, en Maryland, en donde estuve hasta hoy en la mañana, pues puedo volver a casa ya para retomar el tiempo aquí con mi familia, pero me alegra mucho poder encontrarme contigo y compartir esta reflexión que hacemos en torno al Evangelio Dominical. Gracias por tu compañía, gracias por tu cercanía, por los que estuvieron orando por mí, los que estuvieron pendientes durante estos días de misión. Muchas gracias. Mañana entramos al domingo 28º del tiempo ordinario. Domingo en el que vamos a escuchar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, los versos del 17 al 30, un texto un poco largo. Voy a proclamártelo rápidamente por si no lo tienes a mano en tu Biblia, para que podamos escuchar algunas ideas que yo creo que son importantes no perder de vista. Marcos 10 del 17 al 30. Dice así la escritura. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijitos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recompensa, sin recibir el 100 por 1. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Amén. Bueno, un texto que tiene como tres partes, y si tú te das cuenta, en el texto se nos plantean cosas que son muy importantes. La primera, la del hombre rico. Esta es la primera parte de esta sección narrativa, en donde nos encontramos algunos detalles que yo quisiera que tú miraras con muchísimo cuidado. Este es un hombre que conoce la ley, que la cumple a cabalidad desde que es pequeño. Un experto en legalismos, en ritualismos, en cumplir normas, en acatar preceptos, en hacer holocaustos, en mover su vida creyendo que a Dios se le agrada en el cumplimiento de normas y de preceptos religiosos, de leyes, pero que no es feliz, que no ha encontrado ni plenitud ni sentido a su existencia. ¿Por qué?
porque si lo hubiera encontrado no estaría buscando a Jesús para decirle maestro bueno, que era una manera muy particular de expresarse en el Primer Testamento, en donde ya había a quien se le decía de esa manera, era como una forma de asociarlo a la presencia propia de Dios que se revela mesiánicamente. Y entonces este hombre se acerca a Jesús y el texto es increíble, arrodillándose ante él, reconociendo en él que había una revelación de Dios superior, importante, significativa, para que un judío piadoso, legalista, cumplidor de normas y de mandatos, de preceptos, de reuniones, de actividades, de ritos, se vaya y se arrodille ante Jesús y le diga maestro bueno, es porque él ha reconocido en Jesús que a través de él se revela Dios. ¿Y qué le pregunta? ¿Qué he de hacer para tener la vida eterna? Entonces, aquí se nos presentan dos cosas que son muy importantes. La primera, la vida eterna, que no es algo que sucede en el más allá única y exclusivamente. Tú me has escuchado ya muchas veces en donde yo te he contado cuál es mi posición frente a la idea de la vida eterna. La vida eterna, que es la vida del eterno. No el acontecimiento de la salvación definitiva que sucede solamente en el más allá, sino la experiencia anticipada de la plenitud de la salvación que acontece y transforma las vidas, dándole plenitud de sentido en el más acá, en el aquí y en el ahora. Este hombre, cumplidor de leyes, se siente infeliz. Este hombre que ha acatado preceptos y normas a lo largo de su vida, siente que no le ha encontrado sentido a su existencia, que no es feliz, que no es pleno. Y además se nos dice en el texto que este hombre ha acaparado, amontonado, se ha enriquecido. Y en eso tampoco ha encontrado plenitud para su vida. Un cumplidor de leyes y rico, que es infeliz, que no vive plenitud de sentido existencial. Y ese es el que va a buscar a Jesús. Y Jesús hermosamente le dice, ve y cumples los mandamientos, ve y cumple los mandamientos. Pero ¿cuáles mandamientos? Le ha dicho Jesús. Yo te invitaría a que volvieras a leer los versos, el verso 19 sobre todo, donde Jesús cita cuáles son los mandamientos que debe cumplir. Y no sé si te diste cuenta, pero los mandamientos que Jesús le dice que cumpla son los que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Jesús no le pide que cumpla el mandamiento, los mandamientos que tienen que ver con la piedad, en lo que él era experto. Este hombre era experto en cumplir los mandamientos que tienen que ver con la piedad. Y Jesús le pide que vaya y cumpla los que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Y él le dice que ya los ha cumplido esos también. Bueno, ¿y entonces qué le falta? Y Jesús le dice, pues renuncia a tu soberbia, a tu vanidad, a tu autosuficiencia, a tus seguridades fácticas materiales, a tu riqueza, y véndelas, y el producto de eso, ve y repárteselos tú, involucrándote, tocando, interactuando, viviendo, dándote, entregándote, donándote a los pobres. Y luego, ven y sígueme. Ojo con eso. No basta con vender y salir a repartir entre los pobres. No, no es un ejercicio altruista de dadivosidades, de renuncias solamente. No, es y luego ven y cambia
tu comprensión de Dios, de creer que se le agrada a Yahvé en el templo a través de ritos, de normas y de mandatos, en la vida cotidiana a través del cumplimiento de preceptos, sino venías una opción definitiva por el estilo de vida de Jesús. Y allí estarás viviendo la vida del Eterno. Allí encontrarás tú la plenitud existencial y el sentido último de la vida que tanto estás anhelando. ¿Y qué dice el texto? Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Y entonces aquí se pone la situación muy difícil, porque él toma entonces la decisión en el sentido contrario. ¿Y sabes qué es lindo? Que Jesús no le dijo: Pedro, Mateo, Andrés, atrápenlo, oblíguenlo para que venga. No. Jesús no se impone. Jesús no violenta la libertad de pensamiento, de conciencia o de acción de nadie. Dios jamás, a través de Jesús, se va a imponer pisoteando las decisiones de cada uno. Jesús lo dejó marchar en libertad. Y esto es muy importante. Cuidado con esos que andan manipulando, obligando, imponiendo su manera de pensar o de sentir o de orar o de actuar, coartando la libertad de la gente. No, aquí no pasó. Y entonces Jesús mira alrededor y le dice a los discípulos: qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. Y aquí aparece una cosa que es totalmente disruptiva con la mentalidad religiosa de la época. No se te olvide que en esa época, y que desde esa comprensión del Antiguo Testamento, hoy hay unos grandes pensamientos equivocados en iglesias no católicas y dentro de la iglesia católica en algunos sectores, que han creído que la riqueza es señal de la bendición de Dios. ¡Cuidado! Ojo con lo que está diciendo Jesús en el texto. Mientras que para la gente del Antiguo Testamento y en la época de Jesús, y para muchísimas corrientes de pensamiento católico, cristiano no católico, y algunas dentro del pensamiento católico, han creído que la riqueza es signo de la bendición de Dios, y que Dios bendice a la gente y lo demuestra dándoles bienes materiales, prosperidad económica. Jesús dice que es muy difícil que los ricos entren en el reino de Dios. Yo no sé si es que todas esas corrientes de pensamiento, de ese pensamiento retributivo, de prosperidad, nunca leyeron el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 a partir del verso 23, porque Jesús dice que es muy difícil. Y entonces ellos, los discípulos, pues se asombran aún más y se decían unos a otros, cuando Jesús ha dicho que es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja, y dicen: bueno, pero entonces ¿quién se podrá salvar? Y Jesús les dice algo muy importante. Atención al verso 27. Para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Él todo es posible. Cuidado con el sacar esa frasecita y convertirla en un eslogan. Para Dios nada es imposible. No, sí, pero ¿en qué contexto? En el contexto de la búsqueda de la realización existencial. ¿Qué está diciendo Jesús? Para ti que me estás viendo a esta hora en la preparación del Evangelio de mañana, domingo 28 del tiempo ordinario. Para ti que crees que te puedes salvar por tus propios medios, tus propias seguridades, tus conocimientos, tu academia, tu dinero, tus riquezas, tus bienes, es imposible. Porque la salvación es un don ofrecido gratuitamente para que a través del seguimiento a Jesús, a su estilo de vida, a su manera de comprender cómo es que son las relaciones interpersonales, entonces puedas experimentar en el aquí y el ahora la vida del Eterno y llegar a vivir en plenitud en el más allá. Nos vemos la próxima semana.
Gracias por tu compañía. Un abrazo. Chao, chao.